Eh, pero muy contento de tener en esta mañana un buen número de hermanos participando eh, de la comunión y bueno, hay otros que no pudieron estar. Como se ya mencionó, se dijo, hay hermanos que están con contagios, eh, nada grave hasta ahora, pero eso, no, eso significa que tenemos que seguir cuidándonos, extremando, ¿verdad? Los cuidados personales para que a nivel personal, a nivel familiar y también a nivel de iglesia no tengamos contagios más masivos, más numerosos. Han ido en aumento, pero bueno, esperemos que el Señor nos ayude y nos libre de poder privarnos de reuniones. Leímos la carta de encomendación o la carta de información de los hermanos de Australia. Ellos también pasaron por situaciones muy parecidas a las nuestras y también hermanos a través de todo el mundo están de la misma forma. La pandemia aún no ha terminado y eso significa reunirse con ciertas limitaciones, pero gracias al Señor porque podemos hacerlo. Seguir orando unos por otros y aprovechamos de saludar a nuestros hermanos que están en casa, aprovechar de saludar también a nuestros amigos, conocidos que están conectados para seguir vía Zoom la lectura de la palabra del Señor. Vamos a seguir considerando la palabra, la lectura de la palabra de Dios. Vamos a seguir, por lo menos este domingo, quizás uno más, no sé, vamos a ver si cubrimos todo el tema que hemos estado considerando y que son algunos aspectos de la fe. Vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Hemos estado considerando de pasajes muy conocidos para todos algunos aspectos en relación a la fe. Y quizás lo que podemos mencionar, que la fe está focalizada, la fe no es algo etéreo, la fe nos ayuda y nos direcciona y nos revela también la identidad de nuestro Señor. Eso es lo que aprendimos el domingo pasado. O sea, la fe focalizada, eh, la fe está direccionada y la fe se sustenta en nuestro Señor Jesucristo y en su identidad. Y consideramos el pasaje conocido por los hermanos, cuando el Señor dormía allí en la barca, estaban los discípulos allí en medio del mar, cuando las olas se levantaban en esa tempestad y hacían zozobrar la barca. Los discípulos estaban muy atemorizados de perecer, pero el Señor dormía. El Señor dormía ahí en la barca. Y van y le despiertan. Y el Señor les reprende de alguna manera, les dice, ¿por qué estáis así atemorizados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y a partir de ahí consideramos algunos aspectos de la fe y fuimos a Hebreos el capítulo 11, vamos a volver también a Hebreos capítulo 11 para considerar al menos tres aspectos de la fe que se nos menciona allí. El primer aspecto era la fe que recompensa. Hay una fe recompensada, hay una fe focalizada, que es lo que vamos a considerar ahora, y una fe probada. Una fe recompensada, eso ya lo consideramos, una fe focalizada y una fe probada. Así que teniendo esos tres aspectos en mente, acompáñenme a la lectura de Marcos capítulo 2, la porción del versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: entró Jesús otra vez en Capernaum
después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, o tiene poder, o tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Hasta aquí, en esta lectura de la palabra del Señor. Aquí tenemos una porción también como la que consideramos el domingo pasado, interesante, porque vemos al Señor mostrando, manifestando su identidad. ¿Se acuerdan allí en la barca? El Señor reprende, después que le despiertan, después que el Señor les dice: ¿cómo no tenéis fe? Entonces Él calma la tempestad, reprende al viento, le dice al viento: calla, enmudece, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos, al ver estas cosas, ellos dijeron que estaban en presencia de Él. ¿Quién es Él? ¿Quién es este? Dijeron. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así que allí ahí tenemos dos elementos súper importantes en esa porción, que tiene que ver con la fe que el Señor les menciona y la manifestación de su identidad. Quizás a una lectura y en esa porción pensamos que el Señor está anhelando o desea que sus discípulos descansen en aquel que estaba ahí en la barca y que reconocieran, habían estado con él, habían pasado momentos con él, habían escuchado sus palabras, sus milagros, y por lo tanto ellos tenían esa visión o esa noción de que aquel que dormía no era cualquier hombre, era realmente aquel Señor, aquel todopoderoso que podía calmar. Por eso van y le despiertan. Van y le despiertan y el Señor hace ese gran milagro. Y aquí también tenemos esa misma dualidad, una fe mostrada, pero también una fe direccionada hacia la persona del Señor Jesús, donde se revela también aquí en esta porción su identidad, a las preguntas que hacen los que le escuchan. Este dice: blasfemia, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Como dice el versículo 7. Entonces, pues para que sepáis, el versículo 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Dos elementos sobrenaturales, dos elementos que muestran quién es aquel
que está al control, en un caso al control de la tempestad y en este caso al control de su poder, porque Él puede perdonar pecados y eso es lo que se menciona. Y como evidencia, los que allí estaban, como evidencia de eso, en presencia de todos, le dice al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ante esa instrucción de poder, entonces él se levanta, el paralítico se levanta, toma su lecho y anda delante de todos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Los que le vieron se asombraron, todos, dice el versículo 12, todos los que estaban se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto maravillas. Hoy en la mañana cantábamos acerca del tremendo poder de Dios, ese ilímite amor que se manifiesta en aquel de quien hemos leído, la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿y aquí dónde está la fe? Bueno, volvemos al versículo entonces, a la acción de aquellos que trajeron al paralítico delante del Señor. El Señor está enseñando. Una de las cosas que al Señor le agradaba mucho era recorrer las aldeas y las ciudades, enseñando y predicando el evangelio del reino. Algunos se acercaron a él para oírle y escuchar sus enseñanzas. Exclamaron de él, jamás hombre alguno ha hablado como este. Tú no hablas como los religiosos, tú hablas con autoridad. Tú hablas con autoridad. En otra ocasión le dijeron, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién es este? Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este que aquí da instrucción al paralítico diciendo, levántate y anda? Sus palabras. Sus palabras. Escucharon sus palabras. Los niños venían a él y le escuchaban. Otros vieron sus maravillas. Como los discípulos en esta ocasión, como estos que estaban en esta casa y que vieron al paralítico andar, aquellos que recibieron y vieron la alimentación de los 5,000, aquellos que siguieron al Señor y enfermos, y dice otra porción que vinieron a Él, mancos, cojos, mudos, vinieron a Él y el Señor los sanó. Cuando vinieron los discípulos de Juan a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que, quién eres tú? ¿Eres tú el que se dice que ha de venir? Juan nos envía a preguntarte si eres tú. Entonces el Señor le dice, vayan y digan a Juan las cosas que oís y las cosas que veis. Los mudos hablan. Los cojos andan. Los espíritus son echados fuera o se someten a Él. Él es el que traía palabras de vida eterna, sus credenciales que evidencian que Él es el Señor. Y cuando pensamos en la fe, no pensamos tanto en las evidencias que encontramos y se nos muestran aquí, o como la fe que experimentamos y vivimos también nosotros. No es una fe etérea, no es una fe sin sentido, no es una fe que depende de las circunstancias de vida quizás que podamos estar experimentando o de las circunstancias sociales que se hablan de él. No es una fe que descansa y es focalizada porque descansa en Dios, una fe que descansa en su palabra y descansa en aquel de que las Escrituras nos muestran que es la identidad de nuestro Señor. Él es el Dios todopoderoso. Y estos hombres que trajeron al paralítico se encontraron con una casa llena, estaban todos escuchando al Señor, no podían pasar y hacen algo.
Descubren, lo llevan al techo, descubren el techo y lo bajan y lo ponen delante del Señor. Dice el versículo 4, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y este es el versículo que quiero que retengamos y que quiero resaltar. Al ver Jesús, la fe de ellos. Algo que los que estaban allí quizás no podían ver. Algunos pueden decir, oye, ¿qué están haciendo? O qué curioso que lo que hacen. O miren cómo bajan para que el Señor les haga responda alguna solicitud. Pero el Señor ve algo que no ven, no ve el resto. Y en la fe de ellos. Cuando el Señor ve la fe de ellos, dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tratemos de imaginarnos un poco la escena. Piensen en aquel hombre paralítico. No se nos dice cuánto tiempo estaba en esa condición o por qué causa estaba en esa condición, pero realmente él tenía unos buenos amigos cercanos que sabían o que habían escuchado hablar de Jesús y sabían que el Señor podía resolver el problema que él tenía. Y ellos dijeron y tomaron la decisión, vamos a él. Vamos a él. Hay una situación que no podemos resolver, pero vamos a él. ¿No fueron ante los religiosos? Aquí seguramente habían muchos cerca del Señor. O quizás fueron en varias ocasiones, no sabemos, a buscar algún líder espiritual o religioso para que pudiera quizás de alguna manera resolver en parte la situación que estaba viviendo este hombre, pero lo más probable es que no podían hacer nada. Y de hecho, a causa de la vida y la situación, eran hombres que eran considerados como no los puros, no los santos o perfectos como ellos, ¿verdad? En varias ocasiones vemos de eso. Pero aquí hay una fe en un grupo de personas, amigos, que van donde el Señor, dicen al paralítico, o el Señor le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra fe, es la misma palabra fe que aparece cuando el Señor estaba allí en la barca y reprende a los discípulos diciéndoles, ¿cómo no tenéis fe? Bueno, dije yo que en español tenemos la misma palabra, por lo tanto uno puede decir es exactamente lo mismo, pero hay palabras que están muy conectadas, tienen la misma raíz y por lo tanto tienen la misma acepción quizás para entender. Esta palabra fe, esta palabra pistis, tiene que ver con en realidad con la confianza plena, con la convicción plena que ante la necesidad, ante la necesidad tanto personal o de vida, puede ser resuelta en alguien. Y este alguien es el Señor. Y este alguien es el Señor. Es la confianza plena de aquel que es fiel a su identidad. El Señor Jesús es fiel a su identidad. Allí en Lucas, el capítulo 4, vemos las credenciales del Señor en el inicio de su ministerio. En el inicio de su ministerio le vemos al Señor allí en la sinagoga, toma el libro del profeta Isaías, busca y lee lo que las escrituras hablan de él. Muestra su identidad. Él es el Dios Todopoderoso. Él es aquel Dios que puede saciar la necesidad de aquellos que estaban cerca de él. Porque él tenía y tiene el poder para hacerlo en esa ocasión y tiene el poder para liberarnos a nosotros también
conforme a sus propósitos y conforme a su voluntad. Tiene que ver con la credibilidad de aquel en quien se ejerce la fe, en aquel que es fiel. Y teniendo esto en mente, vamos a Hebreos el capítulo 11, nuevamente, Hebreos el capítulo 11. Entonces aquí estamos considerando esa fe focalizada, no esa fe etérea, no esa fe vaga, no esa fe sin fundamento, es esa fe que descansa en la plena convicción, en la plena confianza de que esa necesidad puede ser satisfecha por aquel en quien se ejerce la fe. El versículo 1 del capítulo 11 nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Algunos toman este versículo y dicen, bueno, aquí tenemos una definición de fe, ¿verdad? Pero en el versículo 6 tenemos la primera fe que consideramos, esa fe que recompensa. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay o que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Aquí tenemos la fe recompensada. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y en esta porción, entre el versículo 8 y el versículo 10, tenemos esta fe que hemos definido o que hemos considerado, o este aspecto de la fe, que es la fe focalizada. Aunque el versículo, al final del versículo 8 nos dice que Abraham, cuando es llamado, obedece para ir al lugar, dice, y salió sin saber a dónde iba. Parece que él salió y, como dicen algunos, bueno, salió a la buena de encontrarse nomás y vivir las circunstancias de vida. Pero el relato no nos dice eso. Aunque él sale sin saber a dónde iba, había algo que estaba delante. Había algo en quien podía focalizarse. Así como los amigos del paralítico que tomaron una acción y avanzaron sabiendo que necesitaban llegar a la presencia del Señor, porque Él tenía el poder para saciar la necesidad de ese hombre paralítico, así también Abraham sale. Eso es lo que nos dice la porción. Aquí están los hombres de la fe. Y aquí Abraham es considerado hombre de la fe. Dice que sale sin saber a dónde iba, pero su mirada iba más allá. Porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fe es la fe, esta fe focalizada es la fe que descansa en Dios, descansa en su Dios, descansa en su Señor. Es la fe que descansa en Dios y en sus promesas. Vamos a Génesis. Génesis, capítulo 12. Allí está el llamado o el llamamiento de Abraham. Dice, versículo 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y dice, el inicio del versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Fíjense esta porción histórica que tenemos aquí en Génesis, el capítulo 12, en lo que nos recuerda acá en Hebreo, el capítulo 11. Abraham recibe la instrucción, recibe el llamado de Dios, recibe el llamado del Señor para ir a un lugar, para ir a una tierra que Dios le prometía que le iba a dar y que él sería de bendición. No tan solo para él y su familia, sino en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y nos dice que en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. ¿Cómo se llama eso? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y esto es una cualidad, una característica súper importante. Él obedece. Obedece a la instrucción, al llamado de Dios. Él obedece para ir a una tierra que te mostraré. Dios le prometía a Abraham mostrarle un lugar. ¿Cómo? ¿Cómo le revelaría? Bueno, está en los designios de Dios y podemos seguir la historia de Abraham. Pero allí vemos a Abraham quizás avanzando y en su peregrinar con muchas dificultades, parecido a muchos de nosotros, con momentos muy buenos en su relación con Dios, pero también en momentos muy bajos, momentos donde su mirada estaba focalizada en las promesas de su Dios y en otros momentos su mirada estaba quizás puesta como los discípulos en la barca, en las olas y el viento, y en el desierto quizás puesta sobre la tierra árida. Pero Dios le habla y Dios se encarga de hablarles continuamente. Y es lo que también encontramos, por ejemplo, allí en el versículo 17, en Génesis, un par de páginas más adelante. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová. Cuando el Señor le habla, Dios le habla. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Y aquí se nos dice que tenía 99 años. Dios sigue hablándole a Abraham. Dios sigue mostrando a Abraham en su caminar. Y le dice algo. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Nuevamente la identidad de Dios manifestada. Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. La fe que comienza y estaba en Abraham era una fe que no descansaba en el peregrinar y en lo que él fue experimentando de vida, aunque él se hizo poderoso, dice la palabra. Su fe no descansaba ni en su poder. Su fe no descansaba en las cosas que él iba experimentando. Su fe estaba focalizada. Su fe descansaba en aquel que le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y como dice en hebreo, Abraham sale sin saber a dónde iba, pero las palabras de Dios le hizo focalizar su mirada y descansar en las promesas de Dios, porque aquel que sale sin saber a dónde iba, que habita como extranjero, que mora de una cierta manera, dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y aquí tenemos también nosotros que aprender que nuestra fe no es una fe que descansa en nuestras fuerzas.
Nuestra fe no descansa en nuestro conocimiento. Nuestra fe no descansa en nuestras circunstancias de vida. El Señor permite circunstancias de vida, en algunos casos muy duros, en otras cosas menos duros, muy adversos, más complicado para algunos. El Señor es soberano. El Señor nos conoce, así como vio la fe en los amigos, vio lo que había en el corazón de los amigos, así Dios ve también lo que hay en nuestros corazones, sabe lo que hay en nosotros, sabe lo que necesitamos para hacernos avanzar, para hacernos avanzar. Para hacernos avanzar con este mismo principio que le dijo a Abraham. Le manifiesta su identidad y le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y como encontramos en el Nuevo Testamento, aquel que invoca el nombre de Dios, hay una instrucción, un mandato para aquel que invoca el nombre de Dios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esta es la característica, esta es la señal. Pero también es una señal, es una indicación que nos hace a nosotros que tenemos que descansar. Esta fe de Abraham, manifestada entre los versículos 8 y 10, descansaba en las promesas de Dios, porque esperaba, dice, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Tenemos algo parecido a esto. Esta esperanza, donde puede estar nuestra mirada. La fe de Abraham descansa en aquel que le dijo, yo soy tu Dios, todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y descansaba en sus promesas. De la misma manera, dice Dios, bendito, Pedro escribe, y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, nuestra fe descansa en el Señor. Hermanos, nuestra fe se focaliza, y esto es una... el Señor nos muestra en esta mañana que debemos direccionar nuestra fe más allá de lo que somos nosotros, más allá de lo que vivimos y lo que experimentamos. Es una fe que no descansa en nuestras circunstancias de vida, descansa en Dios y descansa en sus promesas. Y hemos estado en esta mañana para bendecir y alabar y recordar a nuestro Señor. Y recordar a nuestro Señor no solo cada vez que lo hacemos, sino como dice la palabra, hasta cuando Él venga. Cada vez, dijo Pablo a los Corintios, cada vez que comierais este pan, bebierais de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta cuando Él venga. Está la promesa. Nuestra fe descansa en el Señor y nuestra fe descansa en sus promesas. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hermanos, se nos invita a levantar nuestra mirada. Hay circunstancias que no podemos controlar. El Señor muestra las características allí en Mateo capítulo 24, aquellas características que caracterizarán los tiempos futuros. Y el Señor dijo, cuando veáis estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca, hermanos. La herencia que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible, está reservada, dijo Pedro, en los cielos
para vosotros. Y así también, hermanos, miremos a nuestro Señor. Focalicemos nuestra mirada en Él, en aquel que se ha revelado en nuestra vida como el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro sustentador, que ha prometido estar con nosotros en cada momento. No te dejaré ni te desampararé, y que nos hace mirar a sus promesas. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo, para pasar a cada uno según sea su obra. Y en nuestro peregrinar, como Dios le dijo a Pedro, yo soy tu Dios, anda delante de mí y sé perfecto. Asaf, en el Salmo 73, ha entendido que lo único que llena su corazón, que lo único que satisface su vida y que él no anhela nada más es su Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? Dijo Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, aquí, fuera de ti, dice, nada deseo en la tierra. Una fe que es focalizada en el Señor, una fe que descansa en sus promesas y descansa en lo que Él es. Que el Señor bendiga su palabra, y nos quedó un último punto de la fe también que es probada, y seguramente vamos a considerarlo el próximo domingo. Que el Señor bendiga su palabra leída en esta mañana en nuestros corazones, y vamos a orar al Señor para terminar esta reunión. Nuestro Dios y Padre bendito, te damos gracias por tu palabra leída, por tu palabra considerada, porque tú nos hablas, porque tú nos enseñas, porque tú nos corriges, porque tú nos amonestas. Pero principalmente en todas estas cosas tú quieres nuestro bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y gracias, Padre, porque como dice y como dijo Asaf hace tanto tiempo, ¿a quién tengo yo en los cielos? Podemos decir también que te tenemos a ti. Y que teniendo a ti, teniéndote en nuestras vidas, podemos avanzar en nuestro peregrinar, sabiendo que avanzamos no a la destrucción, avanzamos a la glorificación, avanzamos hacia las promesas de encontrarnos con nuestro Señor. Disfrutaremos su presencia. Cuando Él se manifieste, también seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y pensando en esto, dice tu palabra, nos purificamos a nosotros mismos, así como el Señor es puro. Nuestro Dios, gracias por tu palabra leída, gracias por cada uno de los hermanos que han escuchado y hemos escuchado la lectura y la enseñanza de tu palabra, y que tú nos animes, nos sigas ayudando en nuestro peregrinar para que seamos fieles a ti, para refocalizar nuestra mirada en el Señor y en sus promesas fieles y eternas. Gracias, Padre. Nos encomendamos a ti. Nos levantamos de este lugar muy agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos.